Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy, por fin, viernes 12, prácticamente a nada de empezar el, la transmisión de hoy con la herida de rechazo. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten. Unos minutillos a que se conecten. ¿Quién anda por ahí? Vamos a empezar a conectarnos en Instagram. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo están todos por allá? ¿Qué me cuentan? ¿Quién anda por ahí? Vamos a dar unos minutos para, Buenos días. para poder empezar, ¿ok? En lo que se conectan más personas. Hola Susana, ¿cómo estás? Buen día. Denme un segundillo. Aquí, aquí estamos. Ok. Ah, ahora sí, muy bien. La herida y la famosa herida del rechazo. ¿Cuándo se gesta? ¿Quién de los padres la gesta? ¿Cómo llega la herida del rechazo? ¿El rechazo a qué nos suena? Resistir algo que no queremos, reprochar, hacer para allá, excluir, hacer para un lado, algo que no quiero que llegue. ¿Dónde se gesta la herida? Denme un segundín aquí, porque aquí está, ahora sí. Aquí está, aquí está. Muy bien, muy bien, ahora sí. Un segundito. Ok. Muy bien, ahora sí. Ok. Entonces, te hablaba acerca de la herida de rechazo. ¿Cuándo se gesta esta herida? La herida se gesta, ¿qué crees? De los 0 a los 3 años de edad, ¿ok? ¿Qué quieres decir a los 0 años? Es más, se gesta desde que estoy en la panza de mamá. Desde que estoy en la panza de mamá se gesta esta herida. Esto es, esto es bien importante de reconocer. Esto es bien importante de reconocer. Hoy todo el mundo me está... Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Muy bien, ya. Entonces, te decía, la herida se gesta desde que estamos en la panza de mamá, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias que suceden para que esto suceda desde que yo estoy en panza de mamá? Cuando las circunstancias de mi llegada al mundo no son las más adecuadas, las más tranquilas, si mamá siente miedo por mi llegada, si ella está inestable, ahí se comienza a gestar la herida. Es importante saber que todas las personas que tienen la herida de rechazo como la mayor exposición de sus heridas, como la configuración número uno de sus heridas, es importante saber que la emoción predominante es el miedo, ¿ok? ¿Por qué es tan arraigado el miedo y tan complejo de trabajar? Es una de las heridas, creo yo, más profundas. No porque las otras no lo sean, sino por la forma en la que se gesta el miedo, ¿ok? Este miedo corre a través del cordón y es una sensación de contracción. Entonces, el niño siente que no está lista su llegada. Desde ese punto, comienzo a sentir miedo de ser, miedo de nacer. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante de comprender. Porque entonces ahí
te das cuenta por qué las abuelas dicen que es súper importante que la mamá no tenga como estos altibajos emocionales. Se busca generar un recibimiento, una llegada a este mundo, a este plano, una llegada totalmente en armonía. ¿Y cuáles pueden ser estas situaciones adversas a mi llegada? Pues las broncas entre papá y mamá, si no tienen un muy buen panorama del futuro, ahí se empieza a gestar cuando mamá empieza a sentir miedo de qué voy a hacer ahora que llegue mi hijo, qué voy a hacer con esta criatura que tengo acá. Entonces, desde ahí empiezo yo como mamá empieza a engendrar este miedo. Entonces, ¿qué pasa? No quiero que llegue, no quiero que llegue. Entonces, ese es el mensaje que se empieza a guardar. No quiero que llegue, ¿por qué? Porque no tenemos dinero, porque no tenemos una casa, porque no tengo una relación estable con el papá de mi niño. ¿Sí me explico? Aquí es en donde se gesta. ¿Ok? En el caso en donde no se gesta acá, se gesta posteriormente te decía, de los 0 a los 3 años. No necesariamente es ahí. ¿Por qué? Porque puedes tener un nacimiento, puedes tener una llegada súper armoniosa, te pueden estar esperando desde hace tiempo, pero si no hay, este, si no hay el nutrimento subsecuente, viene y se gesta la herida. ¿Quién la gesta? El padre del mismo sexo, ¿ok? El padre del mismo sexo. ¿Por qué? De entrada, porque él es el que me enseña a ser. Él me enseña a ser, en el caso de los hombres, papá nos enseña a ser hombres y mamá nos enseña a ser mujeres, ¿ok? Es bien importante saber cuál es nuestra tarea como padre y como madre. Yo papá, soy el que a mi hijo le enseño a saber dar amor. Y a mi hija, en el caso de mi Lucy, soy el que le enseña a recibir el amor. Es bien importante que tú como padre sepas tu responsabilidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque mucho de las relaciones es esto, el recibir y el saber dar amor, ¿ok? Regresando al punto, el padre del mismo sexo es aquel el que me enseña también a amarme y a amar a los otros. Papá, en el caso de los hombres, es el que nos enseña a ser. Es el que nos enseña también a cómo pensar al respecto de nosotros mismos. Sin embargo, aquí es bien importante observar que mamá también juega un rol en específico. Aquí es en donde entran las implicaciones sistémicas de las heridas. La propuesta transpersonal que se viene haciendo de ser nosotros seres tricerebrados, por ende nuestro trabajo de sanación requiere ser en los 3 niveles. Siguiendo esta propuesta, requerimos comprender que las heridas también tienen implicaciones sistémicas. ¿Qué quiere decir esto? De entrada pueden ser heridas que vienen viajando de generación en generación. Eso es uno, algo que viene transgeneracional. Dos, ¿cuáles son las implicaciones sistémicas? ¿Cómo se percibe la figura masculina o femenina dentro de mi familia? Esto es bien importante que lo puedas ver. ¿Qué es? ¿Cómo se percibe al hombre dentro de esta familia y cómo se perciben a las mujeres dentro de esta familia? ¿Y quiénes son las personas que más repelen cierta energía? Es decir, la energía masculina o la energía femenina. Esto es muy sencillo de observar. Las familias que viven en matriarcado, las familias que viven en patriarcado, son diferentes situaciones que ayudan a la gestación de la herida. Esto es bien importante. Cuando existe una separación o cuando existen estas dinámicas en donde se ve mal al otro progenitor o se mira de una forma en la que yo madre o yo padre atento contra la energía femenina o la energía masculina, es decir, ¿cómo es atentar? Si yo le echo mierda literal al papá o a la mamá, le estoy partiendo la madre al 50% de mi hijo. Estoy
¡pum!, gestando rechazo ahí. Esto es bien importante de ver. El trabajo es de dos, es conjunto, es papá y mamá. Todas las heridas, en ambos sentidos, todas las heridas están presentes papá y mamá. Entonces es bien importante, bien importante que puedas revisar sobre todo cómo se ven a los hombres en tu familia y cómo se ven a las mujeres en tu familia. Porque ahí hay un rechazo sistémico. ¿Cómo puedo empezar a observar esto? Nada más tenemos que revisar nuestra historia. ¿Vivimos en matriarcado o vivimos en patriarcado? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las ideas que tenemos los hombres de esta familia hacia con las mujeres? ¿Y cuáles son las ideas que tenemos las mujeres de esta familia hacia los hombres? En ese sentido, si yo permito que mis hijos, mi hijo varón sea varón y mi hija mujer sea mujer, ahí yo no estoy gestando la herida. Cuando existe separación, y esto es otra mirada dentro de la herida de rechazo, cuando existe una separación o cuando el vínculo es negativo dentro de la relación y yo todo el tiempo me estoy quejando de su madre o me estoy quejando de su padre, todo el tiempo estoy gestando rechazo. ¿Por qué? Porque yo vengo de ahí, yo vengo de mi papá y yo vengo de mi mamá. Y si mamá se está quejando de papá o papá se está quejando de mamá, ¿a quién crees que le estás partiendo el queso? Al niño. Porque entonces él comprende que parecerse a mamá, como se queja papá, parecerse a mamá es malo. O viceversa, como mamá se queja de papá, ser como papá es malo. Y entonces empieza un problema interno, una confusión interna. Entonces viene esta confusión de soy, no soy, de no poder ni dejarme ser. Y esa es la manera en la que nosotros interiorizamos, integramos esta herida a nivel mental. Empiezo, mi neocórtex y su proceso cognitivo empieza a darme una narrativa y darme una explicación de lo que estoy sintiendo. Y esto tiene que ver en cómo se forman las interpretaciones. Esta es otra mirada de la herida, ¿no? La parte mental de la herida. ¿Cómo me expliqué? ¿Cómo interpreté? ¿Cómo se quedó acá? En la mente, ¿no? En el cuerpo hay que trabajarlo también. ¿Por qué? Porque las emociones sostenidas se anidan en el cuerpo. Por eso el cuerpo va tomando formas. La forma que toma el cuerpo cuando tiene la herida de rechazo son muy delgados. Lo más delgado posible. Son ultra delgados, como si no quisieran existir. De hecho, por eso no tengo el sustento que me hizo crecer, que me hizo ser más grande. ¿Por qué? Porque no tengo derecho a ser. Entonces me reprimo a tomar un lugar en el mundo y mientras menos espacio ocupe, mejor. Entonces son personas muy escuálidas, muy delgadas, se les llega a hacer un huequito en el pecho y esto tiene que ver con el cómo se forma el cuerpo, porque se anida la herida del rechazo, ¿ok? Una vez que entendemos, que vemos cómo se gesta, cómo puedo empezar a trabajar, si ya pasó, cómo puedo empezar a trabajar con mi herida y con la herida probable de mis hijos. Esto es bien importante, probable de mis hijos, porque estamos a tiempo. No porque ya esté significa que todo viene a ser una catástrofe. No porque hoy tengo la conciencia que tengo, pero cuando nacieron mis hijos no la tenía, no importa. Ya estamos en este punto. Entonces siempre hay cosas para poder hacer y empezar a ¿qué? A sanar todo el tiempo. Recuerda que cada una de las circunstancias que ocurren en nuestra vida son una oportunidad de sanar si tú así lo quieres, si tú así lo eliges y sobre todo si lo permites. Entonces, una vez que yo veo que tengo esta herida, ¿qué requiero comenzar a ver acá adentro? ¿Cómo me aplico la herida yo a mí? Y es bien sencillo y es súper doloroso. Todas esas veces
que quieres decir algo y no lo dices? ¿Por miedo a que te tachen de tonto? ¿Por miedo a que se burlen? ¿Por miedo? Ahí te estás rechazando. Cada vez que no te permites ser auténtico, cada vez que no te permites ponerte lo que te gusta, cada vez que no te permites ser quien quiera que seas, te estás rechazando. Y esto es lo más cabrón, porque esto lo aprendimos a hacer todos y cada uno de nosotros. Yo con esto no te quiero decir que no sigas protocolos o que no sigas otro tipo de estándares de comportamiento dentro de un lugar y que seas hiperauténtico, por así decirlo, ¿no? Me refiero a que cada que tú te reprimes tu esencia, te estás rompiendo la madre. Porque no te dejas ser, porque no te permites ser auténtico. No hay mayor rechazo que no dejarte ser. Cuando permites cosas, ahí también. Analí García, tablotas, sí, te entiendo, te entiendo. Y al final de cuentas es una herida. Debemos de saber que todos y cada uno de nosotros tenemos todas las experimentamos. Las heridas son necesarias para el florecimiento de tu personalidad. Son circunstancias y son gatillos detonadores. ¿Para qué? Para este viaje llamado vida. ¿Ok? Entonces, vuelvo al punto. ¿Qué puedo empezar a hacer si esto ya se gestó en mí? Dejarme ser. Decir los comentarios que realmente surgen. Pedir que te escuchen. Tomar tu lugar en el mundo. Permitirte tomar tu lugar en el mundo. Exagerar tus movimientos. Soltar este pequeño, como si estuvieran amarrados están. O sea, ¿sabes? Sus movimientos son, mientras más desapercibidos pasen, mejor. Porque esa es la máscara del huidizo. Mientras menos arraigado esté yo a algún espacio o menos atado esté a alguna situación, relación, lugar, persona, mucho mejor. Y esto hace que tus relaciones sean en ese vaivén tóxico de si quiero, no quiero, si quiero, no quiero, si quiero, no quiero. Entonces, una vez identificado, me dejo ser. Comienzo a dejarme ser. Le digo a mi pareja lo que realmente quiero. Le digo a mi pareja lo que realmente no me gusta, en lugar de dejar que siga sucediendo. Empiezo a vestirme como a mí me gusta, no como le gusta a los demás. Empiezo a darme lo que a mí me gusta. Empiezo a comer lo que a mí me gusta. Y aquí es en donde, oye, pero es que a mí me gustan solamente las garnachas, no va a salir peor, ¿no? Cuando yo estoy en equilibrio de mis heridas, la ingesta cambia muy cabrón. La ingesta de azúcar, la ingesta de grasas, cambia muy cabrón porque entonces estás resignificando el cómo atiendes tu cuerpo. Un tip que yo tengo cuando ando muy ansioso o cuando estoy como muy guzgo de comer y comer y comer, yo le digo a mi cuerpo que tome todas que se llenen todos los vacíos, tanto emocionales, espirituales y corporales, que en este momento quiero satisfacer con este alimento. Y de verdad, algo mágico ha sucedido, que cada vez como menos pan, cada vez se me antojan menos cosas. Pero entonces en el rechazo es bien importante dejarte ser y tomar tu lugar en el mundo. No huir. Ojo, esto es bien importante. La sensación de rechazo es tuya. Ese es tu filtro. Es bien importante que sepas esto. Ese es el filtro que tú le das a la vida. Son los lentes que a los 2 años de edad te montaste y así lo ves todo. Lo filtras desde esta herida. Entonces tu sensación es constante. ¿Para qué es constante? Para sanarlo. Herida que no se trabaja, herida que se presenta. Entonces es bien importante comenzar a trabajar en sanar esta herida de rechazo, porque entonces yo constantemente me meto en situaciones en donde me siento
rechazado, en donde el rechazo se materializa y ocurre. Entonces es bien importante que comiences a levantar la voz, a hablar, y hablar desde tu verdad, desde tu sentir, desde quién eres. Desde esa persona emocional, desde esa persona que necesita amigos, desde esa persona que quiere que lo abracen, desde esa persona que no sabe qué hacer en medio de esta pinche pandemia, que a veces lo único que necesitamos es un abrazo. Desde ahí, porque me estoy permitiendo ser. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo trabajar con mis hijos dejándolos ser? Hijo, ¿qué ropa te quieres poner? ¿Qué te gusta? Y este es uno de los errores que más cometemos los papás. Queremos que el niño juegue fútbol como jugó su papá, o que juegue fútbol americano como jugó su papá, o que practique ballet como la mamá. Queremos meterlo a lo que nosotros nos gustó, en lugar de qué, de permitirle a él experimentar qué le gusta y así poder elegir. Así poder comenzar a qué, a que él se deje ser y que tenga esta capacidad de decir, oye, a mí no me gusta, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Todo el tiempo, todo el tiempo es importante que te dejes, que dejes de lado la idea de que tus hijos van a cumplir lo que tú no pudiste lograr. Porque si tú te embarcas en ese viaje, frustración para ti y frustración para él. Hay hijos que con el amor del mundo toman ese papel y aquí viene otras implicaciones sistémicas. Toman ese papel y se conoce yo por ti, yo lo logro por ti. Entonces es importante que les quitemos esa carga a nuestros hijos y les permitamos experimentar lo que les gusta. Aquí entran temas como de gusto de colores. De pronto queremos que los niños solo vistan de azul o que las niñas solo vistan de colores pastel. A este tipo de cosas me refiero. O sea, ¿qué tanto estoy yo condicionando a mi hijo a que sea de cierta forma? ¿Qué tanto rechazo la forma de ser de mi hijo? ¿Qué tanto rechazo sus berrinches y qué tanto le estoy enseñando? Y ahí entra un trabajo de formación. Tener fáciles tener hijos, pues no es nada fácil. Formarlos mucho menos. Llenar su mochila interna de herramientas y fundamentos que les sirvan para la vida adulta no es nada fácil. Y en este sentido es importante permitir a tu hijo ser quien es. Porque cuando llega esta emocionalidad de todos los niños, son niños, ellos no gestionan las emociones como tú. Si la gran parte de los adultos de este país no sabe cómo manejar las emociones, imagínate un niño. Y queremos decirle, no llores, y no haga berrinche, y no grite, y no tire, y no. Y la palabra que más escucha un niño es el no. Es una negativa, es un rechazo. Todo el tiempo estamos escuchando el no. No hagas, no tires, no toques, no pegues. No. Todo el tiempo está el no. Y nos preguntamos por qué tenemos esta negativa tan arraigada. ¿Por qué tenemos esta falta de fuerza para ir por las cosas si todo el tiempo escuchamos el no? Aunque no lo registramos, siempre hay una voz interna que dice no. Eso no. ¿Qué crees que sucede con los niños? Es bien sencillo. Cuando le dices, no, porque te vas a caer, ¿qué pasa? Agarra y se mete un chingadazo. Es con cuidado, la indicación es totalmente diferente. Entonces, ¿qué tanto dejas ser a tu hijo? ¿Qué tanto le enseñas que estas emociones son normales? Que es normal el no saber qué hacer con su frustración a tan corta edad. El niño no sabe, pero el niño aprende. Entonces, si yo me aperturo a que mi hija, por ejemplo, y esto te lo comparto a nivel personal, a que mi hija, con todo y esta pandemia,
Si yo, por alguna razón, el otro día le llamé la atención porque pintó la pared. Y mi hija lloró y lloró y lloró y ya no eres mi papi, y ya no esto, y ya no lo otro, y ya no aquello. Ok, pues está bien. Sácalo, sácalo. Porque yo no sé en este momento, porque mi hija no sabe en este momento cómo sacar todo lo que siente de que no sale, de que no salen a jugar, de que la vida como la conoció ya cambió. Ella no entiende de esas razones. Ella trae algo aquí, se detona, se destapa y es importante que dejarla salir. Y no hacer lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer. No llore y no haga berrinche, porque si no me lo voy a sonar más. Ya, se destapó la coladera, es importante. Está brotando toda la emocionalidad de mis hijos. Vénganse para acá, aquí está papá, para escucharte y sácalo todo. Y deja llorar. Entonces lo estoy dejando ser. El ejercicio en sí es terapéutico. Deja ser a tus hijos. Permítete ser a ti. Permítete ser quien eres. Y esto tiene que ver con tus formas de ser, con tu forma de sentir, con tu forma de amar, con tu forma de relacionarte. El rechazo que tú apliques contigo es el mismo rechazo que se va a aplicar hacia allá. Es lo que se va a replicar. Recuerda lo siguiente, todo inicia y termina en ti. Todo inicia y termina en ti. Si yo me rechazo allá afuera, me van a rechazar. Así de sencillo es. Si yo empiezo a dejarme ser quien soy, como soy, con la convicción de lo que creo, siento y pienso, otro gallo va a cantar en tu vida. Con esto termino el día de hoy esta cápsula. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, que tengas excelente fin de semana. Diviértete, sal a caminar, practica lo que te estoy diciendo con tus pequeños. Deja que lloren, deja que hagan berrinche, no que tiren. Enséñalos. Enséñalos a no hacer esos berrinches, pero déjalos sacar su emocionalidad. Esto se logra como con paciencia y con un amor enorme por el alma de tu pequeño. Un amor enorme por el alma de tu pequeño. Son almas que están llegando a este plano. Enséñalos, enséñalos a amarse. Enséñalos a vivir el mundo sin tanta preocupación, sin tanto sufrimiento. Enseña a esas almas que han elegido y te han elegido como guía, porque esos somos los padres. No somos otra cosa. No nos pertenecen, solamente somos guías. Ama enormemente a tus pequeños, no solamente de palabras, sino en acciones que les den esa fortaleza y todo ese nutrimento. Te mando un abrazo, cuídate mucho, bye bye.